Imagínate que vives en México en la década de los 50. Tienes apenas entre 12 y 15 años y vienes de una familia humilde que con mucho esfuerzo logra poner un plato de comida en la mesa. Un día unas mujeres se acercan a ti muy amables y te dicen que necesitan ayuda para limpieza en su casa. Prometen sueldo, comida y un lugar donde dormir. Parece la oportunidad perfecta que tu familia necesita. Así que aceptas, te subes a un vehículo convencida de que estás a punto de cambiar tu vida para bien, sin saber que acabas de dar el primer paso hacia un infierno del que muy pocas lograrán salir. Esta no es una historia de ficción, ocurrió en México entre las décadas de los 40 y los 60 y las responsables fueron 4 hermanas que construyeron uno de los imperios criminales más aterradores en la historia de México. Ellas eran las Poquianchis. Bienvenidos a un episodio más de Callejón Subterráneo, un espacio para perder la calma. Bienvenidos a Callejón Subterráneo, un espacio para perder la calma, donde algunas puertas no debieron ser abiertas. Las responsables de la historia que te voy a contar el día de hoy son 4 hermanas que eran provenientes de los Altos de Jalisco, nacidas en un entorno de pobreza, y ellas serían Delfina, María de Jesús, Carmen y Eva González Valenzuela. Con el tiempo la prensa mexicana les da el apodo de las Poquianchis, que sería sinónimo de horror para México. Y bueno, es que aunque las 4 participaron en diferentes momentos del negocio de los crímenes, solamente hay 2 cabezas, que vendría siendo Delfina y María de Jesús. Las llegaron a conocer, las describían como unas mujeres frías, de carácter fuerte, calculadoras y sobre todo bastante ambiciosas. Ellas no eran unas criminales impulsivas, no solamente hacían las cosas por hacerlos, no actuaban por ira. Al contrario, eran muy calculadoras y parece que todo lo que hacían lo cuadraban perfectamente para que no hubiera ningún detalle que saltara. Y fue la ambición la que las consumió, porque parece que todo el tiempo estaban preguntando cómo hacer más dinero. Y es que bueno, en aquellos años no era difícil administrar una casa de prostitución, porque si tenías las regulaciones locales era muy fácil tener una casa de estas, pero lo que no sabían es lo que había detrás de ella. Estas hermanas empezaron adquiriendo prostitución en Jalisco y fueron expandiéndose hasta llegar a Guanajuato. Y bueno, como les digo, no era difícil administrarlas porque había permisos que regulaban todo este tipo de actividades, pero a simple vista parecían negocios normales, común y corriente. ¿Qué van a decir ahorita? Como que común y corriente, pero en ese tiempo sí era muy común y corriente que hubiera este tipo de lugares. Música, bebidas, y bueno, es que desde la calle nadie sospechaba todo lo que le estaba pasando a las mujeres detrás de. Muchas de las víctimas de estas mujeres llegaron pues por decisión propia y otras muchas fueron engañadas. Como les dije al principio, diciéndoles que iban a tener una mejor vida, les estaban ofreciendo un trabajo, un sueldo, un lugar donde dormir, ropa, comida, casa. Y no solamente fueron para empleadas domésticas, también las reclutaban diciéndole que podrían ser meseras para algún lugar, cocineras, cuidadoras y otras muchas más que literal sí fueron vendidas a estas mujeres. Hubo mismos padres que llevaron a sus hijas pensando que era lo mejor que les podía pasar porque había buena paga, pero en realidad no sabían todo el infierno al que las estaban condenando. Su demanda normalmente eran niñas de entre 12 y 15 años. Y es que a ver, a esa edad, ¿quién es consciente de qué? Las despojaban de todas sus pertenencias y las engañaban diciéndoles que ahora les debían dinero a ellas y por eso tenían que trabajar de la manera en la que tenían que trabajar. Conforme iba pasando el tiempo, esa deuda se hacía eterna y eterna y era impagable. Y bueno, mientras esa deuda existiera, ellas no podrían marcharse. El miedo era la verdadera herramienta de las Poquianchis. Y es que no necesitaban cadenas o tenerlas incomunicadas, sino que habían logrado construir una prisión donde el terror hacía todo el trabajo. Pero bueno, controlar a las mujeres solamente era una parte del negocio. Llega el año de 1952 y para este entonces las Poquianchis ya no dependían nada más de las mujeres que llegaban por su cuenta. El negocio ya había crecido demasiado y necesitaban más flujo constante porque había mucha más demanda. Y entonces de solamente ser ellas, ahora tienen una red de reclutadores. Esos reclutadores se iban a ferias, a pueblos, mercados, a lugares donde supieran que iban a encontrar mujeres necesitadas de trabajo. Y bueno, las promesas eran las mismas. Siempre se manejaban por empleadas de casas, por meseras, por cocineras, por cuidadoras. Y bueno, en esos tiempos para una adolescente que había terminado la primaria, pues era una super oferta, ¿saben? Y con los tiempos tan difíciles también
para la familia era una boca menos que alimentar. Pero lo que nadie imaginaba es que después de ese momento muchas de ellas desaparecerían sin dejar rastro alguno. Conforme fue avanzando la década de los 50, esta organización se fue constituyendo un poco más, se volvió más sofisticada porque ya no nada más eran los reclutadores, sino ya había gente que las transportaba entre distintos municipios para evitar que ellas pudieran ubicarse y poder volver a sus casas. Y bueno, como les comento, el modus operandi de ellas pues era aislarlas, intimidarlas, someterlas y decirles que tenían una deuda inventada, y esto combinado con violencia generaba el control que ellas podían tener sobre las víctimas. Y bueno, aquí para este punto se preguntarán lo que todos nos hemos preguntado: ¿cómo es posible que esta empresa siguiera en pie y no tuviera como pues mayor problema? Y es que varios funcionarios, no generalizando, pero sí varios funcionarios estaban coludidos con ellas, porque en su mayoría de los que estaban coludidos o recibían una buena paga o bien eran clientes de ellas. Y así es como diferentes autoridades, entre policías y funcionarios públicos, sabían de la existencia de estos lugares y de lo que estaba pasando, cómo se manejaban, pero se hacían de la vista gorda porque pues no les convenía. Por eso mismo las inspecciones eran escasas, nadie los molestaba, nadie preguntaba más de lo que se tenía que preguntar. Y cuando alguien preguntaba de más o hacían una inspección extra, pasaban sin novedad. Y bueno, les recuerdo que eran otros tiempos, no había esto de la tecnología donde escribes un mensaje y ya sabes qué está pasando, sino que pues como les comento eran diferentes municipios, entonces cambiaban a las chicas para que no se pudieran ubicar y para que tampoco sus familiares pudieran buscarlas. Y solamente entre los municipios y los pueblos se escuchaba la misma historia: mi hija se fue a buscar trabajo, nunca volvió, muchachita malagradecida, se fue, nunca regresó, seguramente se casó por allá. Pero nadie se imaginaba lo que estaba pasando a estas mujeres. Este imperio les duró más de una década porque ya habían encontrado como la fórmula perfecta: familias necesitadas, el engaño de los reclutadores y sobre todo el silencio que podía otorgarles la corrupción. Y pues bueno, para las familias terminaba la historia donde una de sus hijas salió a buscar una mejor vida y ya no volvió. Pero para las jóvenes era apenas el comienzo de la pesadilla. Y es que al llegar a alguno de los establecimientos controlados por las Poquianchis, la realidad era completamente distinta a la que les habían prometido. No había una casa donde limpiar, no existían restaurantes y mucho menos la oportunidad de empezar una vida de nuevo. Una vez estando en las casas comprendían rápidamente qué es lo que estaba sucediendo y habían sido engañadas. Pero estas hermanas actuaban muy rápido. Para cuando las chicas se daban cuenta ya las habían despojado de todas sus pertenencias y aparte tenían esta deuda que les comentaba, y principalmente la deuda era por el transporte. Entonces ya debían y tenían que pagar. Y es que este tipo de control que ejercían sobre las chicas era mucho mejor que cualquier cerradura, tanto que ya en algunos momentos no había tanto como amenaza, sino ya solamente lo hacían porque sabían que tenían una deuda ahí, porque sabían que si intentaban tan solo escapar iban a tener un castigo tan fuerte que iba a ser como una tipo advertencia para las demás. Ya para finales de la década de los 50, las Poquianchis ya controlaban varios establecimientos entre Guanajuato y Jalisco, y las ganancias aumentaban, pero también la demanda. Y esto era un ciclo sin fin. Cada nueva víctima para ellas representaba dinero, y cuando alguna de ellas se embarazaba, envejecía o enfermaba, para ellas representaba un gasto que no pensaban cubrir. Para este punto fue cuando la organización mostró su lado más oscuro. No se conformaban solamente con explotar a las mujeres, sino que ahora ya las estaban desapareciendo. Había quienes aseguraban que por las noches se escuchaban gritos, y otros aseguraban que había mujeres que así como entraban jamás volvían a salir. Y es que en una época sin redes sociales, sin base de datos de personas desaparecidas y con autoridades pues negligentes y corruptas, nadie imaginaba toda la red que eran las casas de citas de las Poquianchis. Pero todo imperio, por más grande que sea, termina cometiendo un error, y el de las Poquianchis llegaría en enero de 1964. Una de las mujeres que tienen ellas sometidas decide escapar y logra llegar a una estación de policías en la ciudad de León, y lo logra. No tenía dinero, no sabía si le creerían, no sabía si iba a regresar con ellas y iba a tener de estas reprimendas que les digo, donde pues eran castigos ya muy crueles que servían como amenaza para las otras por si se les ocurría hacer algo similar. Pero aún así ella decide tomar el camino de la huida, lo logra y se va directamente a una comisaría a contar todo lo que le había pasado. Ya una vez en la comisaría, su relato es tan estremecedor que al principio varios oficiales estaban pensando
pensando que solamente estaba exagerando, porque empieza a hablar de mujeres retenidas en contra de su voluntad, de golpes, de amenazas, de jóvenes que desaparecían sin dejar rastro alguno y de lugares donde según ella podrían encontrar cuerpos enterrados. Esto era una acusación muy difícil de creer, pero también era muy grave como para dejarla pasar desapercibido, así que las autoridades comienzan a investigar. Y es que bueno, con todo lo que ya sabemos y lo que sabían de Puertas Hacia Afuera, era que pues solamente era una red de explotación de mujeres, pero nadie imaginaba realmente todo el infierno que estaba de puertas hacia adentro. Ya una vez investigando y todo, los agentes deciden ir a una de las casas de las hermanas Valenzuela y en una de las propiedades empiezan a encontrar algo que cambiaría la historia criminal de México para siempre. Mientras van recorriendo el terreno, comienzan a notar zonas de tierra que está removida. Lo cual está muy raro porque normalmente pues como para qué revolverías tierra. Deciden excavar y los primeros momentos pues hay silencio, no hay nada, siguen excavando hasta que la pala topa con algo y no es una piedra o madera, sino es un cuerpo. Y después apareció otro y otro y otro. Y es que con cada excavación la magnitud del horror se hacía aún más evidente. Y es que lo que durante años fueron rumores y desapariciones sin explicaciones empezaba a tomar forma frente a los ojos de los investigadores y la noticia se propagó rápidamente. Los periódicos empiezan a hablar sobre un descubrimiento escalofriante en Guanajuato y es que recordemos que la chica que pudo escapar era de León. Familias de distintos estados empiezan a acudir a Guanajuato con la esperanza de encontrar respuestas sobre sus hijas desaparecidas. Y lo que siguió después de esto fue una investigación que revelaría el número de víctimas, que era imposible determinar con absoluta precisión. Y es que aunque las autoridades recuperaron numerosos restos humanos, los expedientes y el paso del tiempo más las limitaciones forenses de esa época hicieron imposible identificar a todas las personas. Lo único que era claro es que México acababa de descubrir uno de los casos criminales más perturbadores de su historia. Y es que aunque no se pudieron identificar precisamente a las víctimas porque en ese tiempo no había pruebas de ADN y recordemos que todas las pertenencias se deshacían de ellas, entonces no había manera de identificar a los cuerpos. Solamente había un número. Eran entre 80 a 150 víctimas. Y como les comento, no había identificación, solamente había un número, pero fue así como pueden detener a las hermanas y empiezan a detener a los reclutadores y así se dan cuenta de que no solamente eran ellas 4, sino ya era una red enorme de crimen. Y es que cuando las empiezan a interrogar una por una, empiezan a revelar que tenía reclutadores, también tenían choferes, había personas encargadas de vigilar a las víctimas y colaboradores entre funcionarios públicos y policías que ayudaban a que todo esto siguiera funcionando. Después de esto llegan todos los testimonios de las mujeres que logran rescatar de las diferentes casas de citas. Y lo que ellas cuentan es el verdadero terror, porque ahora sí tenían a las personas que habían vivido de primera mano toda la violencia y todo el horror del modus operandi de estas mujeres. Les comentan que no nada más era una red de explotación, sino que también habían creado un sistema en el que las personas eran tratadas como mercancía. Cuando la víctima generaba ganancias, permanecía con vida, pero cuando ya implicaba hacer un gasto, como les comentaba, alguna mujer embarazada, con alguna enfermedad o que ya había envejecido, simplemente desaparecía. Con todos los encabezados que salían en los periódicos, como las mujeres más temidas de México, entre otros muchos más, la noticia llega a cruzar fronteras y esto hace un despertar y la gente empieza a preguntarse cuántas desapariciones similares habían permanecido ocultas y bajo silencio por la corrupción y el miedo. Este juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de la década y durante las audiencias desfilaban policías, sobrevivientes, médicos, peritos y testigos. Y cada declaración era importante porque ayudaban a construir todo este rompecabezas. Y conforme va avanzando el proceso judicial, la imagen de las Poquianchi se va derrumbando. Aquellas mujeres que durante años se habían presentado como administradoras de casas de citas, ahora ocupaban las portadas de los periódicos de todo el país. Los testimonios de las sobrevivientes y de las personas recabadas durante la investigación y los hallazgos realizados en las propiedades fueron suficientes para sostener uno de los procesos penales más importantes de la década de 1960. Las hermanas González Valenzuela fueron encontradas responsables de diversos delitos relacionados con la explotación de mujeres y homicidios investigados. Sin embargo, en aquellos tiempos las leyes mexicanas eran muy distintas a las actuales y aunque la gravedad de los hechos conmocionó al país, las penas máximas permitidas no reflejaban la magnitud de los crímenes que habían cometido. Obviamente con esto, para muchas familias mexicanas, pues la justicia nunca fue suficiente porque nada podía devolverles a sus hijas. Y es que si ellos habían pensado en algún punto que sus hijas
solamente se habían ido a trabajar y ya no habían vuelto, ahora era muy probable que su hija no estuviera trabajando en algún otro lugar, sino que había sido víctima de ellas y no lo podían saber porque, como les comento, no había bases de datos, no había ADN, no había absolutamente nada, solamente se quedó como en el limbo. Y es que la respuesta a la verdadera pregunta duele, porque ¿cómo fue posible que durante años estas mujeres pudieran operar sin que nadie se diera cuenta de nada? Y es que su imperio no solamente sobrevivió al miedo que tenían sus víctimas, sino también a un sistema que en demasiadas ocasiones decidió mirar hacia otro lado. Este caso marcó un antes y un después en la historia criminal de México, no solo por la brutalidad de los hechos, sino porque obligó a todo el país a mirar la realidad más incómoda. La trata y la explotación de personas existía mucho antes de que tuviera el nombre por el que hoy lo conocemos. Y es que aunque han pasado 60 años de esto, no es como que estemos muy lejos de la realidad, porque sigue pasando, solamente cambió de rostro, de métodos, pero hay personas que siguen aprovechándose de los más vulnerables. Por eso para mí recordar casos como este no significa revivir el horror por morbo, sino que significa dar voz a quienes durante años su voz fue reducida a una cifra o simplemente a un expediente olvidado, porque detrás de cada desaparición había una hija, una hermana, una madre y una familia que jamás dejó de esperar. Y es que quizás la parte más aterradora de esta historia no es que existieran las Poquianchis, sino que durante casi 2 décadas ellas estuvieron operando y nadie hizo lo suficiente para detenerlas. Esta fue la historia de las Poquianchis, espero que les haya gustado y esto fue Callejón Subterráneo. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia de México. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y todas esas cosas que tenemos que hacer en el internet. Y quiero mandarle un saludito a Alejandro Salazar, que fue el que me propuso esta historia, porque ya la tenía en mente, pero él fue el que me la pidió. Por eso os pido que en comentarios me pongan qué historia les gustaría que traiga. Estoy empezando en esto y de verdad les agradezco los que me están viendo, los que me dejan like, el mensajito. Yo sé que a veces no me lo dejan aquí en YouTube, que agradecería que fuera aquí, pero perfecto los que me escriben por otra red social para decirme, oye, quiero esta historia. Entonces, pues nada, traté de buscar lo más relevante de esta historia porque en realidad es un caso muy antiguo. No hay fechas exactas, solamente es como que en esa temporada, en esas casi 2 décadas donde ellas estuvieron trabajando, si así se le puede decir. Fue entre esas fechas donde ellas pudieron operar sin que nadie dijera nada, que es lo más sorprendente. Pero bueno, déjame saber en comentarios si te gustó y qué otra historia te gustaría que te traiga. Esto fue Callejón Subterráneo y recuerda que aquí en Callejón Subterráneo siempre habrá una historia más esperando en la oscuridad. Bye. Callejón Subterráneo, un espacio para perder la calma, donde algunas puertas no debieron ser abiertas.